If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Gracias, Plácido. Pues como estábamos diciendo en el segmento anterior, estamos muy interesados en escuchar todos esos comentarios del grupo de especialistas. Y por ejemplo, este grupo de especialistas de Venezuela que básicamente te proyectó a darle seguimiento en Polonia, ¿qué pronóstico esperan ellos? No solo del gobierno del presidente López Obrador, sino tú mencionabas a los reservistas, a la gente retirada de las Fuerzas Armadas, y dices que en México no se manejan de la misma manera, pero ¿qué ven ellos en las Fuerzas Armadas en México? Especialmente cuando muchos del Estado Mayor Presidencial, muchos de la Policía Federal fueron integrados automáticamente a la Guardia Nacional. ¿Hay alguna parte de esos análisis que estén tocando ese tema? Sí, mira, voy a ser muy específico porque tu pregunta es muy específica. La Guardia Nacional, yo le llamo un poco irreverentemente, porque al fin y al cabo la columna que me publican los medios todos los días se llama irreverente. Entonces esto que voy a decir quizás suene muy irreverente, pero pues ese es el nombre de mi columna. Yo no le llamo la Guardia Nacional, yo le llamo la Guarida Nacional. ¿La guarida de quién? De un señor que se apellida Durazo, que es el jefe de este cuerpo de seguridad. Y para mí es su guarida porque, en primer lugar, Durazo no conoce, realmente no es un especialista en materia de seguridad. Él fue secretario particular de un priista que se llamó Luis Donaldo Colosio. Fue secretario particular de Fox, un presidente panista. Fue secretario particular en el gobierno de Ernesto Zedillo, otro priista. O sea, no ha pasado de ser secretario particular de presidentes y de candidatos a la presidencia. Pero de seguridad sabe lo que tú y yo sabemos de astrofísica. Es la verdad. ¿Por qué está ahí como jefe de la Guarida Nacional? Porque López Obrador, yo no sé qué pensó que podría aportarle una persona como él en un puesto tan delicado, porque pues uno de los máximos temas delicados de México es la seguridad, los otros son la educación y la salud. La economía ni la menciono porque lo engloba todo. Pero fíjate lo que sucedió con la Guarida Nacional. Digo que es la Guarida Nacional porque Durazo le ha pedido al presidente López Obrador, lo sé de muy buena fuente, le ha pedido 3 veces que lo releve del cargo, porque lo que él quiere es irse a competir por la gubernatura de su estado natal, que es Sonora. Él es de Sonora, y va a haber elecciones para gobernador en el 2021, entonces lo que él quiere es ya irse y dedicarse a su campaña para retirarse y jubilarse siendo gobernador de Sonora. Le falta que gane, porque el PAN está fortísimo allá en Sonora, pero él ya lo que quiere es tirar el arpa e irse a la campaña para gobernar Sonora, y ya no quiere seguir en la Guardia Nacional. Por eso digo yo que es la Guarida Nacional. Fíjate cómo se integra la Guarida Nacional. Esta fuerza se integra por decreto no creas que por decreto de una ley, porque López Obrador así lo pidió, y en México nos estamos acostumbrando a sus manazos en la mesa, ordenando que se hagan cosas tan absurdas como esta que te voy a platicar. Había en México la famosa Policía Federal. Esa Policía Federal estuvo varios sexenios, y todos los elementos de la Policía Federal
fueron obligados a integrarse como elementos de la Guardia Nacional. El problema es que los obligaron a ello, cambiándolos de rango, cambiándolos de sueldo, cambiándolos de ciudad, alejándolos de sus familias, y se generó una inconformidad brutal, porque se dieron cuenta de que los estaban obligando a irse a lugares en donde no había ni siquiera cuarteles. Entonces la Guardia Nacional se integra con los elementos que eran de la Policía Federal, pero no los tomaron en cuenta, sino que los obligaron a que dejaran de formar parte de una fuerza para integrar otra. Entonces ya desde ahí ya empezamos mal, porque no están convencidos, no están haciendo su trabajo contentos, están desligados de sus familias, unos están ganando menos que otros, no tienen dónde dormir, los cuarteles generales son un remedio. Yo acabo de visitar uno en la frontera allá en Tijuana, en donde eran oficinas del SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Le cambiaron el nombre a la fachada, le cambiaron los colores y lo convirtieron en cuartel de la Guardia Nacional cuando estaba habilitado como oficinas, hazme el favor. Entonces, ahí hay un problema. Y ese problema es el hecho de que la Guardia Nacional no tiene una estrategia para poder atacar el problema de raíz de la inseguridad en México. No hay un nivel de coordinación entre la Guardia Nacional y las policías de los estados y de los municipios. Menos lo hay con el ejército y con la marina. O sea, se cuenta que están totalmente fragmentados. Entonces, el problema es que con un nivel de operación tan ineficaz en materia de seguridad, por lo que te acabo de explicar, pues es muy difícil que se puedan obtener resultados, porque los elementos no están contentos, los elementos están inconformes, no se están coordinando con las fuerzas estatales, ni con las fuerzas municipales, ni con el ejército, ni con la marina. Entonces, sí me hicieron la pregunta los reservistas militares de Venezuela respecto a cómo está tomando todo esto el ejército mexicano. Y yo les dije lo que mis análisis han determinado. El ejército mexicano le es leal al comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México. Y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México es el presidente de la... Hay que reconocerlo, hay una lealtad a rajatabla por parte de los militares mexicanos hacia el presidente. Yo no noto ningún brote de inconformidad en el ejército, es la verdad, Frank, no lo noto. Y la versión que circuló en agosto, septiembre del año pasado del golpe de Estado, tú te acuerdas de eso, ¿no? Que de repente se empezó a hablar de un golpe de Estado en México. ¿Sí sabes quién fue el que sacó esa información? El propio presidente. O sea, López Obrador en una de las mañaneras, en otra más de sus ocurrencias, mencionó el golpe de Estado. Él se imaginó, quién sabe de dónde, que se estaba fraguando un golpe de Estado por parte de los conservadores, de los neoliberales, de los fifís, de los ricos, de los cacas. Así, porque así se expresa él, y perdón por mi expresión, pero así se expresa él. Pero ese golpe de Estado nada más existe en su mente, nada más existe en su estrategia populista. Porque yo te puedo decir, yo he hablado con mandos militares en casi todas las regiones de México, de verdad, en casi todas, y no he encontrado en uno solo el menor viso de rebelión, ni siquiera emocional, ni siquiera física. Y te voy a decir algo que un general retirado, un general de división retirado, me encantaría poderte decir el nombre. Yo sé, Frank, que a ti te gusta que suelte nombres, pero me encantaría decírtelo, pero él me lo pidió y en atención a su petición, no voy a mencionar el nombre, pero es un general de división retirado el año pasado. Me dijo lo siguiente, textual, casi textual, me dice, mira, el día que un militar se acerque con un grupo rebelde que se oponga al presidente, ese militar va a ser un doble traidor. Va a traicionar al presidente
y va a traicionar al grupo rebelde que lo está llamando. Mira, se me enchina el cuero nada más de decirte lo que te estoy diciendo, porque yo creo que no hay mayor lealtad que esa. O sea, lo que me dijo ese general, me dijo, mira, podrán decir misa y podrán decir que de repente cierto grupo rebelde, un grupo rebelde en México no es un grupo armado, porque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de allá de Chiapas, del subcomandante Marcos, mi querido Frank, es un remedo. Ese tipo es un actor. No se le debe dar ningún nivel de credibilidad como el que le dio Mitterrand y la viuda de Mitterrand, que lo hicieron famoso. Ese no es ningún ejército. Ese es un ejército de membrete que el subcomandante Marcos utiliza para otros fines, de los cuales te puedo platicar en otra ocasión. Pero ve lo que te estoy planteando. Cuando hablo de algún grupo de rebelión, yo no estoy hablando de rebelión armada, estoy hablando de una rebelión ideológica, de una rebelión económica, de una rebelión feminista. Eso es bien importante lo que te estoy diciendo, Frank. No hay en México indicios de ninguna rebelión armada, pero sí hay rebeliones feministas. El paro del próximo lunes 9 de marzo, donde todas las mujeres mexicanas no van a salir de sus casas para protestar por las muertes de mujeres que en este gobierno y en los anteriores. Yo hablo ahí de una rebelión feminista, hablo de una rebelión económica, porque los factores de la economía que realmente mueven al país se están rebelando contra el régimen. Hablo de una rebelión social, porque la gente pensante en México, Frank, está en contra de las ocurrencias de rifas de aviones y babosadas de ese tipo del presidente. Estoy hablando de una rebelión educativa, porque los padres de familia no pueden aceptar que sus hijos del primero, segundo, tercero, cuarto y cinco y sexto grado en una comunidad en el monte perdido allá en la sierra tengan un solo maestro. Imagínate tú que un maestro le está dando clases a un niño de 7 y a un niño de 12, un jovencito de 12. Entonces ahí hay una rebelión educativa también, y hay una rebelión de inseguridad, porque nos están matando en la calle. Fran, cada día mueren violentamente en México 10 mujeres. Cada día hay 10 muertes de mujeres en México. Entonces, no hay rebelión armada, pero hay rebelión social, hay rebelión educativa, hay rebelión de salud, porque no tenemos un control realmente de qué es lo que está pasando en México en materia de salud. Entonces, ese tipo de rebeliones pueden llegar a ser más devastadoras que una rebelión militar. Entonces yo les contesté a los venezolanos, a los militares en reserva, les dije, miren, hasta donde yo sé, hasta donde llegan mis análisis y consultas, y créanme, les dije, yo he hablado con generales en activo, yo no veo el mínimo indicio de una rebelión militar, de ninguna rebelión de armas, por lo que acabo de plantear. Cuando yo mencioné el caso de que si un militar se acerca a un grupo rebelde, yo ya expliqué a qué me refiero con rebelde. Rebelde en lo social, en lo económico, en salud, pero en las armas. Ese militar va a ser un doble traidor, porque va a traicionar al presidente y va a traicionar al grupo que nos está llamando. Entonces, para mí esa es la máxima muestra de lealtad de las armas en México. Y de ellas presume el presidente, y de ellas se vale el presidente para hacer lo que está haciendo, porque sabe que tiene el respaldo de los militares. Pero el presidente no se ha dado cuenta de que hay otras rebeliones que le pueden costar muy caro. Esas rebeliones, si crecen, el próximo lunes 9 va a haber millones de mujeres que no van a salir a la calle, millones, y esa es una manifestación de la rebeldía feminista. Entonces, súmale una rebeldía educativa. Imagínate un paro de alumnos, un paro de maestros, una rebeldía económica. Imagínate un día en donde toda la gente en México no use tarjetas de crédito y no salga a comprar las cosas, no salga a cargar gasolina. Tumbas a cualquier gobierno. Y a eso se está arriesgando López Obrador, a que lo tumben ese tipo de rebeliones. El golpe de Estado se lo inventó él para llamar la atención y hacerse la víctima y ganarse al pueblo.
el golpe de Estado se lo inventó él. Pero yo en mis artículos yo ya estoy hablando de golpe de Estado feminista, golpe de Estado educativo, golpe de Estado de salud, golpe de Estado económico, golpe de Estado social. Yo ya uní esas frases, Frank. Ahorita tienes tú la primicia, porque te las estoy diciendo a ti antes de que yo las escriba en mis artículos. Y perdón si me extendí, Frank, pero pues yo creo que es importante saber, eso es una connotación que no está explotada del todo en los medios en México y creo que en Estados Unidos. Yo le llamo a eso el otro tipo de golpe de Estado, que va a ser más devastador que el de las armas. No sé qué opinas tú, Frank. No, pues realmente nos tiene admirados a todos y como te decía en el segmento anterior, los analistas sobre México de los medios en inglés están como que a la espera porque no ven una dirección clara de hacia dónde van las cosas. Ahora, el presidente pues ha confiado demasiado y ha delegado demasiado todas las cosas en un gabinete que siento yo que en lo económico y en la seguridad no le están respondiendo. Así es, no solamente no le responden, eso sería el menor de los daños, la están llevando en contra de lo que debe de ser. Y aquí es un problema de falta de capacidad y es una falta de voluntad técnica científica, porque la única voluntad que existe es ideológico-político. Haz de cuenta que tenemos, en vez de un presidente, un primer sacerdote o un sumo sacerdote que les habla a sus acólitos o que les habla a sus monaguillos y les dicta el catecismo de lo que tienen que decir y repetir todos los días, hasta el cansancio. Acuérdate, la mentira que se repite varias veces se vuelve verdad. Es como el señor Goebbels en el régimen nazista, de los nazis, ¿no? Entonces, ya México, el problema es que México puede llegar a tomar varios rumbos. El primero es que se haga el país a la idea, el pueblo se haga la idea de que ese es el presidente que tenemos y ya nos fregamos. Pero yo creo que no va a pasar eso. Yo creo que existe una resistencia que se está incubando en los segmentos que te acabo de describir. Una resistencia que se va a manifestar en golpes de Estado, no de armas, quiero ser bien claro, en golpes de Estado educativos, sociales, de salud, en golpes de Estado económico, porque de verdad, el poder que tiene el gobierno, emanado de 30 millones de mexicanos que votaron por el actual presidente, se te puede volver cero, se puede volver totalmente cero si la resistencia que se está incubando en México, yo sí siento eso, que hay una resistencia que se está incubando en esos segmentos que te acabo de dar, y es bien fácil de poderte explicar que así se da. Imagínate tú que hay padres de familia ahorita que están viendo cómo sus hijos, enfermos de cáncer, no reciben el medicamento que deben de recibir. Acaba de presentarse un caso patético en un hospital de Pemex del estado de Tabasco, ¿sí? El estado de donde es originario López Obrador. En ese estado hay una clínica de Pemex. Esto es algo que se va a saber en las próximas horas, porque acaba de ocurrir. Se presentó una contaminación en los equipos que manejan la purificación de la sangre de los enfermos de los padecimientos renales, los famosos aparatos de donde de alguna manera se purifica la sangre cuando los riñones ya no están funcionando, ¿sí? Sí. Ese asunto que acaba de ocurrir en un hospital de Pemex en Tabasco nos da una idea del nivel de descuido que el gobierno actual está teniendo con el sistema de salud, porque ya se está hablando de una contaminación por bacteria en el mal uso de esos equipos, o un medicamento que se les echó a perder, o simplemente que a la hora de que se manipuló el proceso mediante el cual se le ayuda a un enfermo de cuestiones renales, hubo un descuido en la parte médica. Entonces, ¿cómo puedes tú parar al familiar de una persona
que ve que se está muriendo porque no recibe las medicinas que el gobierno debe darle a través de los sistemas de salud pública. No lo para nadie. ¿Cómo paras tú al padre de familia del hijo que tiene un mes de estar yendo a la escuela y no hay maestros porque andan haciendo paros en las vías de ferrocarril para protestar porque quieren que no se les quiten sus canonjías? ¿Cómo paras eso? O sea, es muy difícil. ¿Cómo paras tú una manifestación como la del próximo 9 de marzo, en donde las mujeres que están siendo violentadas en sus casas, en las escuelas, en los trabajos, por hombres que abusan de su fuerza, salen a la calle se van a quedar en sus casas, no van a salir a la calle para protestar porque el gobierno no está haciendo nada para atender a ese tipo de delitos? O sea, eso no lo para nadie, Frank. O sea, no lo para nadie. Y esos son los golpes de Estado paralelos que yo creo que se están gestando en México, muy a pesar de los que realmente queremos que este país crezca al nivel de una nación de primer mundo. Debe de ser una nación de primer mundo porque tiene un cliente que es muy rico, pegado a la frontera. Pero pues eso parece ser que al gobierno no le importa. Y no le importa porque la mira del gobierno, desde mi punto de vista, está más allá de los 6 años. Ellos quieren instaurar aquí haz de cuenta, un régimen bolivariano igual que el de Venezuela. Quieren prolongarse en el poder. Yo dudo que López Obrador se vaya a reelegir, pero yo estoy casi seguro que en su plan de gobierno está nombrar a un delfín. Llámese Claudia Sheinbaum, llámese Martí Batres, llámese como sea, pero no les son suficientes 6 años. A ningún régimen totalitario le es suficiente el régimen que por la Constitución debe de tener en el mandato. A ninguno. Analízalo. Cuba, Nicaragua, Venezuela, se eternizan en el poder, les seduce el poder. Entonces, pues yo quisiera poder estar hablando en otros términos cuando voy fuera de México, de mi país, pero pues no se puede, porque no tenemos elementos como para poder enorgullecernos del gobierno que tenemos, Frank. Impresionante. Ahora, una breve desviación aunada a lo que estás diciendo. Se habla de que ha habido una estrategia de parte de Salinas al haber puesto a Enrique Peña Nieto, porque ahora Enrique Peña Nieto figura como el presidente más corrupto en el término priista. Eso pues básicamente ya desbanca a Carlos Salinas de Gortari. ¿No crees tú que todo esto haya sido una jugada de que ponen a un Peña sin experiencia, que se deja manejar por muchos y que a la hora de la hora el gobierno se le sale de control y dicen, bueno, tanto quiere ser presidente López Obrador, vamos a dejarlo a ver qué hace? Denle la papa caliente a ver si la agarra. ¿No crees tú que hasta cierto punto las cosas hayan sido manipuladas como tal? Mira, yo lo que creo, lo que creo es el producto de los cruces de información que yo hago con las bases de datos de que dispongo. Yo lo que creo es que efectivamente Peña Nieto fue un títere de un grupo muy poderoso que ha controlado varios presidentes aquí en México, que se llama el Grupo Atlacomulco, que está en el Estado de México. Salinas de Gortari tiene su rol, lo sigue teniendo todavía, pero lo que yo creo que ocurrió realmente es que los mismos priistas no creyeron que López Obrador fuera a ganar. Subestimaron el poder de la gente yéndose a las urnas, no a votar a favor de López Obrador, sino a votar en contra de los gobiernos corruptos del PRI y del PAN. Eso creo que fue lo que sucedió. Lo que está sucediendo en este momento es que, ¿cómo te explicas que no hay ni un solo funcionario de primer nivel del régimen de Peña Nieto? Porque Rosario Robles es un chivo expiatorio. Rosario Robles, que está en la cárcel, fue perredista. Hay que recordarlo muy bien eso.
Plácido, y básicamente sí reconozco perfectamente que mencionas que la gran cantidad de funcionarios, aparte de los gobernadores que ya dijiste que fueron encarcelados, pues muchos de ellos no han sido realmente juzgados, incluido el mismo Peña Nieto, no han sido investigados. Está un Lozoya detenido por la Interpol en España. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, mira, como te explicaba, yo creo que la mayor parte de los votos que se dieron en el 2018 por López Obrador fueron por las promesas que hizo de acabar con la corrupción y meter a la cárcel a los ladrones de la política mexicana. Entonces, no ha tocado ni con el pétalo de una investigación al mismo Peña Nieto, ni a Videgaray, ni a Aurelio Nuño, ni a Ruiz Esparza, que estuvo en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Aurelio Nuño estuvo en Educación, Videgaray fue secretario de Hacienda y luego fue secretario de Relaciones Exteriores, ni a Osorio Chong, que fue su secretario de Gobernación durante casi todo el sexenio. O sea, no ha tocado a ninguno de ellos. Es cierto, están en la cárcel Eugenio Hernández, que fue el gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington también fue gobernador de Tamaulipas y lo pescaron en Italia y fue extraditado, pero no ha llegado a México, creo que está en Estados Unidos. Duarte, que está detenido en Veracruz. Borges, que fue gobernador de Quintana Roo, está en una cárcel de Cancún, igual que Mario Villanueva, que también fue gobernador de Quintana Roo y está allá preso. Ok, pero esos ya estaban de alguna forma antes de que llegara López Obrador. Emilio Lozoya fue director de Pemex, fue el último director de Pemex antes de que entrara José Antonio González, y que luego fue sucedido por Treviño en Pemex. Emilio Lozoya fue detenido en España y ella sigue, y el proceso de extradición promete tardarse 1 o 2 años. O sea, los mexicanos no hemos visto a ningún prominente político en la cárcel tal como lo prometió López Obrador. Entonces su gran promesa de campaña fue atacar la corrupción, pero hasta en eso nos está incumpliendo. Y no solamente está incumpliendo con los gobernantes anteriores, sino que en su mismo régimen ya existen indicios de corrupción. El caso de Ana Guevara, que es la jefa del deporte mexicano, que acaba de ser descubierto un fraude de más de 50 millones de pesos que no pudo explicar. El caso de Manuel Bartlett, que fue acusado de enriquecimiento inexplicable y salió con la chupaleta de que todos los bienes que tiene están a nombre de Julia Abdalá, pero luego dice que Julia Abdalá no es su esposa, ni su novia, ni su amante, ni su roomie, ni su compañera de cuarto, ni su movida. Entonces, ¿qué es? Si tiene 25 años viviendo con ella. Y todo esto se lo traga enterita la secretaria de la Función Pública, Heréndira Sandoval. Yo a Heréndira Sandoval le digo la Cándida Heréndira y su abuelo desalmado, parodiando un poquito el título de la novela de García Márquez de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. O sea, hay indicios por todos lados de que las promesas no se han cumplido. No ha cumplido con el ataque a la corrupción, porque inclusive la tiene dentro de sus propios colaboradores. No ha cumplido con el crecimiento económico, porque México está estancado en cero. No ha cumplido con el proceso de mejorar la educación en México, porque inclusive el Bester Gordillo, que fue secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que es la cliente principal de Neiman Marcus, estuvo detenida durante casi todo el sexenio de Peña Nieto. Gracias, Plácido. Continuamos. Bueno, incluso el Bester Gordillo, que fue secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que fue cliente más importante de Neiman Marcus por las compras millonarias que hacía, y además tiene 2 mansiones en la isla de Coronado, en San Diego, que valen juntas más de $5 millones, y una colección de pinturas que ya la quisieran los más grandes mecenas del arte en el mundo. Ella fue rehabilitada poco antes de que Peña Nieto entregara el poder, y en este momento el Bester Gordillo tiene ya casi en la bolsa un nuevo partido político que es tolerado obviamente por López Obrador. O sea,
la corrupción sigue, no se han castigado a los culpables de la corrupción, existe en el gobierno de López Obrador y esa es una promesa incumplida. No ha cumplido su promesa de pacificar al país, no ha cumplido con su promesa de dignificar la educación en México y no ha cumplido con su promesa de que México crezca en lo económico. Entonces, ¿en qué ha cumplido el gobierno de López Obrador? Pues no ha cumplido en nada y a pesar de eso presume de que 30 millones de votos lo respaldan para estar donde está. Bueno, pues lo respaldaban en el 2018, pero quién sabe cuántos lo están respaldando ahora. Hay una, yo le llamo una resistencia pasiva que se está gestando como una ola que va creciendo y que va a reventar en la forma de lo que yo mencioné hace un momento, los golpes de estado económicos, los golpes de estado feministas, los golpes de estado social, los golpes de estado de salud y los golpes de estado de educación. Entonces, en mi perspectiva, el gobierno de López Obrador está sentado sobre un polvorín. Esto puede estallar en cualquier momento y depende del gobierno la virulencia de ese estallamiento. Por lo pronto, el próximo lunes 9 de marzo, nadie se mueve. Esa es la instrucción que han corrido las mujeres mexicanas que se sienten agraviadas por tanto delito en contra de ellas. Esto va a ocurrir el próximo lunes 9 de marzo en México. Y de ahí en adelante se van a dejar venir otro tipo de manifestaciones. Y yo diría, yo no es que no quiera, más que yo no querer a ninguna mujer en la calle, ni a ningún niño en la calle, yo lo que no quiero es un presidente como López Obrador gobernando México. ¿Por qué? Porque ya tuvo tiempo para poder armar su estrategia. Hay que entender una cosa, él no está gobernando desde el 1 de julio de 2018, él empezó a gobernar casi un año antes, cuando todas las tendencias de voto lo daban como triunfador, y entonces se le empezaron a rendir. ¿Quiénes? Desde un año antes del 1 de julio de 2018, se le empezaron a rendir los partidos políticos, los sindicatos y lo más triste, los empresarios, los más grandes empresarios, los oligopolistas, se le empezaron a rendir. ¿Quiénes? Los Slim, los Azcárraga, los Aramburu Zavala, los Rincón y un montón que se le rindieron porque quieren conservar sus preventas, quieren conservar sus imperios monopólicos. Entonces, no es cierto que tiene 1 año 4 meses, tiene 2 años 4 meses gobernando el país, que desde entonces las manijas del control del gobierno en México las tiene López Obrador. Primero en su último año como candidato, cuando todo el mundo sabía que iba a ganar, y luego ya ejerciéndolo con la banda presidencial cruzándole el pecho. Entonces ya creo que el país ya tuvo suficiente de ocurrencias. Yo sí creo que va a ocurrir algo, pero cero, como se los dije a los venezolanos, y cero, como se los dije a los polacos, cero que tenga que ver con un levantamiento en armas. Insisto, el golpe de Estado lo inventó López Obrador para desviar la atención. No hay tal golpe de Estado de las armas, pero sí va a haber un golpe de Estado educativo, social, económico, de seguridad. Esos son golpes de Estado técnicamente hablando. Nadie va a levantarse en armas con el presidente, eso te lo firmo. Nadie, porque la forma de ser de los mexicanos no es beligerante contra sus gobernantes, sino que más bien lo que nos está faltando ya es que prenda la mecha. Y fíjate nada más, la mecha la van a prender las mujeres mexicanas honrosamente. Las mujeres mexicanas el próximo lunes 9 de marzo, cuando la gran mayoría de ellos se va a quedar dentro de sus casas para enseñarle al gobierno que esa es la forma en la que están protestando por su inefectividad como presidente. Así es, Frank. Pues muchas gracias, Plácido. Incluso ya varios grupos y asociaciones internacionales en Francia, en muchos países, han mostrado a partir de hoy su solidaridad con las mujeres mexicanas. O sea, el mensaje hoy a nivel mundial es que las mujeres mexicanas no están solas. Ese paro va a ser un reconocimiento mundial a todas ellas, y lamentablemente tuvieron que morir bastantes, y ojalá que sea como dice el hashtag, ni una más. Así es, que así sea, Frank.
Te agradezco, Plácido, el favor de tu intervención, muy importante, muy elocuente y muy oportuna a las fechas. Audiencia de Charlas de la Noche, se nos acaba el tiempo, les agradezco el favor de su atención, pero verán que vamos a estar en contacto con el señor Plácido Garza, analista y periodista, muy importante, muy influyente en muchos diarios mexicanos y plataformas digitales, para que nos tenga al tanto de todas las situaciones desde un punto de vista muy objetivo, que solo Plácido Garza nos sabe dar. Muchas gracias, buenas noches.